El cannabis y el ser humano comparten miles de años de historia. A cambio de nutrirla, la planta nos proporciona alimento, fibras y medicamentos que obtenemos de sus distintas partes. Esta especie única tiene miles de variedades y cepas. Las variedades que tienen un contenido de THC muy bajo se emplean para uso industrial. A partir del cáñamo se fabrica ropa, papel, plásticos, aislantes, aglomerados y biocombustibles. El cannabis con alta concentración de THC se conoce por su efecto psicoactivo. Sin embargo, también es estudiado por sus propiedades médicas esenciales. Si bien la mayoría de las plantas de cannabis se consideran híbridos, hay un consenso general que las divide en dos grandes grupos, índica y sativa. Las plantas índicas son más bajitas y crecen con más densidad, y sus hojas son más cortas y anchas. Ejercen un efecto calmante y relajante. Las sativas, por el contrario, son más altas y tienen menos follaje, y sus hojas son más largas y estilizadas. Por lo general, producen un efecto psicoactivo y estimulante. Las flores del cannabis producen innumerables compuestos químicos. Los tres componentes más importantes que causan efectos en el organismo son cannabinoides, terpenos y flavonoides. Uno de los cannabinoides que más se ha estudiado es el THC. Es el responsable del efecto psicoactivo, aunque también puede actuar como analgésico, relajante muscular y aliviar la náusea. La mayoría de los distintos cannabinoides no produce efectos embriagantes. El más conocido es el cannabidiol, CBD, un compuesto químico único que podría ofrecer múltiples beneficios terapéuticos importantes, como aliviar las náuseas y las convulsiones, igual que el THC, pero también contrarresta los efectos intoxicantes de este, reduciendo la posible paranoia y la ansiedad. Los cannabinoides auguran un futuro prometedor en los tratamientos contra el cáncer y la metástasis, pero algunos también tienen habilidades muy específicas, como el cannabigerol, CBG, que promete ser un potente antibiótico muy útil para tratar enfermedades de la piel. El cannabidivarin, CBDV, está siendo estudiado actualmente para tratar un tipo de epilepsia, donde resultaría incluso más eficaz que el CBD. Y el tetrahidrocannabivarin, THCV, puede reducir problemas asociados con la obesidad y la diabetes, incluidos los dolores neuropáticos. El estudio de los cannabinoides sigue creciendo y creciendo. No olvidemos que hay más de 100 cannabinoides identificados. Seguir investigando nos ayuda a entender mejor las innumerables propiedades del cannabis. Vamos a charlar ahora con el doctor Gabriel Navarro. Él es médico legista, pero además es el abuelo de Joaquín. Recién hablábamos con la abuela, así que ahora vamos a hablar con él. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, coméntenos un poquito cómo es esta experiencia de estar en este seminario donde ha venido mucha gente, muchos profesionales de la salud. En el caso de ustedes que están luchando desde hace bastante tiempo para que esta medicina sea legalizada, ¿no? Particularmente la importancia que tiene, por lo menos para mí, este seminario es justamente la participación de gente que está relacionada a la salud, de manera directa o indirecta. Tenemos la participación de aproximadamente 30 médicos, farmacéuticos, hay veterinarios, hay gente de agronomía de la Universidad Nacional de Río Negro, que entre paréntesis te comento que está iniciando el trabajo en la investigación del cannabis, con lo cual es muy importante la jornada, ¿no? Ustedes antes del tema de lo que le sucedió a Joaquín, habían, digamos, estado en este ambiente o habían oído hablar, digamos, del cannabis como una alternativa medicinal? No, sinceramente te digo que no, más allá de alguna cuestión muy perdida, pero de hecho, y lo dije en la charla, nosotros la marihuana la estudiamos en toxicología, digamos, para nosotros los médicos, aún los médicos de generaciones más cercanas, tampoco existe como parte del derecho a la salud, digamos, sí existía desde el punto de vista de la mirada de la seguridad, digamos, de la persecución, de la represión, digamos, pero no desde el derecho a la salud. Con lo cual es un paso muy importante, y hoy también decía en la charla que estaba un poco nervioso por la trascendencia que esto tiene, no por la charla en sí, porque bueno, tengo algunas charlas en mi espalda, pero sí por la trascendencia que tiene desde el protagonismo que cada uno de nosotros estamos teniendo en esta nueva cruzada, y fundamentalmente porque bueno, nosotros
nos involucramos en este tema lamentablemente por una cuestión de salud, en este caso por mi nieto, pero muchos de nosotros está en esta temática porque tiene algún familiar, algún amigo, alguna amiga con algún problema que hace que tenga que recurrir al cannabis como uso medicinal. Pero lo bueno de esto es que los profesionales, en este caso de la salud, más allá de no tener, en este caso, un pariente, sí quieren capacitarse. ¿Por qué? Porque en definitiva van viendo que la gente, los pacientes, le van consultando, les van preguntando, y bueno, tienen que estar obligadamente, medianamente capacitados, no porque vayan a ser un especialista en la materia, pero sí para saber que es una herramienta, que existe y que hay médicos que la trabajan con más especialización que otros. Igualmente, por ahí muchos pacientes se sienten también como más respaldados también cuando el médico de cabecera por ahí los acompaña en este tratamiento, ¿no? El médico en esta historia es fundamental, porque en definitiva quien prescribe, quien va a hacer el acompañamiento, es justamente el profesional médico. Lo importante y lo lindo de todo esto es que vamos cambiando nuestra modalidad de interrelacionarnos con los pacientes, y es una nueva modalidad esta, la del uso del cannabis. Tenemos que darnos cuenta que al paciente lo tenemos que acompañar, no solamente con el uso del cannabis, sino con cualquier otra modalidad que el paciente intente o quiera hacerse cargo, ponerse en su cuerpo, porque en definitiva tiene que ver con la autonomía del paciente. Los médicos tenemos que acompañar esta iniciativa, por supuesto cuidando la salud del mismo, cuidando que no hacer el menos daño posible, pero acompañarlo, no ponernos en una posición de decir esto sí o esto no. Porque en definitiva, si un paciente me trae una cuestión, por ejemplo, con el uso del cannabis y le hace bien, ¿quién soy yo para decirle que no lo tenga que usar, ¿no? Bueno, doctor, lo dejamos porque creo que en un ratito ya va a empezar la segunda parte de este seminario. Le agradecemos mucho y bueno, lo hablábamos recién con María Eugenia, que Joaquín está muy bien y eso nos alegra, y es también fue como un puntapié para mucha gente, ¿no? Para comenzar a tratarse con esta nueva alternativa que tenemos, que no es nueva porque sabemos que la planta es muy añeja, pero las propiedades que tiene realmente a la vista está que son buenas. Mira, el camino que lleva andado la planta de marihuana con la relación con el hombre lleva 10.000 años. El uso inicial, o sea que es prehistórica, el uso inicial está dado por el uso medicinal, antes que el recreacional o el religioso. De manera tal que es algo importantísimo que nosotros retomemos esa legalidad de la planta, por lo menos con el uso medicinal. El uso recreacional es otro debate, que hay que darlo en algún momento, pero es otro debate. Nosotros estamos en la cuestión que tiene que ver con el uso medicinal del cannabis, que por supuesto no es la panacea, pero es una herramienta más, es una herramienta que al médico le ayuda, como cualquier otra droga que pueda ser prescripta y controlada. En cuanto a lo jurídico, ¿en qué instancia estaríamos ubicados para tener una idea? Porque por ahí la gente lo que también teme es a eso, ¿no? Justamente a lo prohibido. ¿Qué pasa si me descubren que tengo una planta? ¿Qué pasa si yo elaboro el aceite o me capacito para elaborar un aceite medicinal y resulta que después voy preso? O sea, porque ese es el temor por ahí también, ¿no? En cuanto a lo jurídico, ¿cómo está el tema? Bueno, lamentablemente hoy todo lo que tenga que ver con el cultivo es ilegal, esa es la realidad. De hecho, la ley nacional, que yo siempre digo que es un paso que dio la Argentina, pero es un paso que todavía estamos muy lejos de la línea de partida. Hoy estamos muy lejos de lo que es Canadá, lo que es Chile, lo que es Uruguay. Terminó siendo una ley restrictiva, una ley insuficiente, más allá de que le sirve hoy a la justicia como para tener una herramienta más en los amparos que se presentan, como para tener una herramienta más y exigirle al Estado lo que el Estado está obligado a dar como derecho constitucional y como garantía constitucional. Ahora, como ley es insuficiente y deberíamos mejorar esta ley y probablemente con seguridad modificar la ley de estupefacientes, la ley de droga, porque, bueno, en algo se va a mejorar si es que se aprueba el nuevo código penal de fondo,
que ahí vamos a tener alguna expectativa con respecto al autocultivo y con la posibilidad que sea para uso personal. Ahí vamos a tener un inicio de solución en el tema, pero insisto, me parece que hay que modificar la ley de estupefacientes y fortalecer la ley de uso medicinal del cannabis para que estemos a la altura de los países que están haciendo uso en este momento, como Canadá, insisto, Chile o Uruguay. Hola, yo soy Laura, ella es Zaira y tiene 5 años. Tiene epilepsia refractaria y hace 3 meses que está con el aceite de cannabis y ha tenido una mejoría bastante notable. Ya se puede parar, comunicarse más y no tiene tantas convulsiones porque tenía 200, 300, ha llegado a las 400 por día. Así que ahora estamos muy contentos porque ha mejorado un montón. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar con Gustavo Venegas y le vamos a preguntar a él, lo vamos a saludar, cuál es su rol en este seminario que es tan interesante, que como hemos visto está muy colmado de gente. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Buenas tardes. Tengo el orgullo de ser parte de los disertantes de esta jornada. Voy a estar dando un curso de cultivo, que es la base fundamental para una terapia canábica segura, sí, que parta desde una materia prima de buena calidad y de cantidad para lograr una medicación con el correr del tiempo. Entonces vamos a acercarle a la sociedad las herramientas para que puedan desarrollar el autocultivo de forma personal, individual, para que todos tengan la oportunidad de hacerlo y lo desarrollen en forma personal y en forma de comuna, para que pueda desarrollarse la terapia canábica de forma más rápida entre todas las personas. Ustedes, bueno, como no pueden traer por ahí los elementos y las plantas y demás, seguramente lo van a hacer más gráficamente para que las personas lo entiendan, lo comprendan y lo aprendan, ¿no? Exactamente, a través de imágenes de archivos que hemos recopilado. Por suerte la mayoría de las imágenes son íntegramente de cultivadores de todo el Alto Valle, así que de esa forma vamos a mostrar a la gente cómo es el cultivo de cannabis. Algo que no es difícil, algo que lo pueda hacer cualquier persona en el patio de su casa o en algún lugar donde pueda poner algunas plantas. Vos me decías que sos de Neuquén Capital. De Neuquén Capital. Y tenés también, bueno, tu lugar donde hacer el autocultivo. Sí, exactamente, individual y en forma colectiva. Sí. O sea que ustedes son los que colaboran por ahí con esa gente que no sabe o no puede conseguirlo. Exactamente, desde Cannabicultores militamos acercándole a la gente las herramientas para que puedan desarrollar un autocultivo para una terapia canábica segura. Bueno, es mucho pedirte que nos, así muy sintéticamente, nos expliques cómo sería el paso, así muy rápidamente. Sí, cómo no. La persona que quiere cultivar ahora está en el momento oportuno para cultivar afuera, ¿sí? Sin tener la necesidad de hacer una instalación eléctrica, poner un foco. Es el momento oportuno para cultivar lo que es el exterior, ¿sí? Está en la época de la primavera, el verano, hasta que se acerca el otoño, la planta crece de forma natural afuera y cuando se acerca el otoño empieza a florar, ¿sí? Entonces es muy importante dar el curso en esta época, que la gente que pueda, que tenga un patio o algún lugar donde cultivar afuera, lo haga. Después, en todo el año se puede cultivar adentro lo que se llama el método indoor, que es simplemente emular las temporadas adentro, corriendo el fotoperíodo, los tiempos de luces, para que la planta crezca o flore. Teniendo en cuenta que esta no es, digamos, su hábitat, o sea, esta zona, ¿no? En realidad, hacer una planta originaria de montaña y haberse desarrollado en todo el mundo, hay diferentes genéticas de plantas que se han adaptado a distintos climas, a distintas latitudes. Entonces, consiguiendo una planta que sea más o menos acorde al clima, se puede cultivar. No es muy difícil cultivar el cannabis, se ha adaptado a todos los medios, entonces el día de hoy no es algo muy lejano poder cultivarla cualquier persona. Y en el caso que una persona lo quiera hacer en el patio de su casa, ¿cómo debería hacer? Primero germinar la semilla, después una vez que la plantita nace,
trasplantarla a la tierra, al aire libre? ¿Tiene que estar al resguardo del viento o con algún tipo de cuidado en especial por el sol? Claro, el cuidado va más que nada los primeros días, cuando la planta es un pequeño plantín. Protegerlo, de no dejarlo expuesto tanto tiempo al sol y que se muera, hay que exponerlo de a poco cuando uno está en la casa para cuidarlo, y cuando la planta ya está estable, tiene más o menos 1 mes y medio de vida, ya sabemos que la planta es hembra, porque se utiliza solamente las hembras para hacer tanto aceite de cannabis o consumirlo en forma de porro o vaporizado. El macho se descarta, ¿sí? El macho solamente sirve para desarrollar semillas para la nueva cosecha. Con ese cuidado la planta afuera va a crecer muy bien. Más recomendable un lugar que le dé mucho sol, es más recomendable un lugar que cuando es de noche tenga oscuridad absoluta, para que la planta tenga bien marcado su ciclo de fotoperiodo y entonces flore de manera efectiva. Te iba a preguntar algo más, pero se me fue en este momento. El tema de cómo te das cuenta cuando una planta es hembra y cuando una planta es macho. Bien, más o menos al mes y medio de crecido la planta muestra su sexo. Si la planta es hembra, muestra un bulbo donde asoman unos pistilos. Sí, si la planta es macho, justamente empieza a mostrar como unas costritas que luego se generan como pelotitas, que con el tiempo cuelgan y se abren, y los estambres liberan el polen que la planta hembra atrapa con los pistilos y desarrolla la semilla futura. Ese es el objetivo de la planta a la hora de florar, tratar de atrapar polen para poder reproducirse. Cuando nosotros descartamos los machos, al no haber polen, la planta sigue generando flores tratando de atraparlo hasta que no produce más, que más o menos ese coincide con la parte de cosecha, así cuando la planta ya se dice que está madura. Es el momento donde se cosecha y se puede elaborar ya o consumir de la forma que uno quiera. Bueno, muchas gracias por toda esta información. Gracias a ustedes por ser parte de todo este activismo. La verdad que todo el avance que ha ocurrido a nivel nacional y a nivel mundial también es gracias a la ayuda y conspiración de todos los medios, así que en nombre de todos los militantes y todos los canabicultores y todas las personas que quieren utilizar el cannabis como una terapia, les damos las gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie, él es Nicolás, tiene 2 años y medio, nosotros vivimos aquí en Neuquén. Nico tiene epilepsia refractaria y síndrome de hueso, pero al iniciar con el cannabis medicinal empezó a mejorar notablemente las convulsiones. Él tenía 300 espasmos diarios, eran incontables. Ahora él tiene una convulsión cada 2 semanas. Muy aparte de las convulsiones, también mejoró la parte cognitiva. Él ahora se conecta mucho con nosotros, puede comer por boca y alimentarse muy bien. Bueno, vamos a seguir charlando en este seminario, en este primer seminario sobre cannabis medicinal aquí en San Antonio Este. Y en este caso vamos a hablar con Paula, que ella nos va a saludar y también nos va a comentar cuál es su función aquí. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, ¿cuál es tu profesión? Bueno, yo soy fisioterapeuta veterinaria, me dedico a la rehabilitación animal, soy kinesiólogo pero de animales, ¿sí? Y bueno, hace más de un año comencé a incorporar cannabis en tratamiento a diferentes patologías en mascotas. Sí. Bueno, porque tenemos en cuenta que el sistema endocannabinoide está en las personas y bueno, de hecho también en los animales que también son vertebrados, mamíferos y son como prácticamente como nosotros. Sí, sí, todos los vertebrados tenemos un sistema endocannabinoide, así que las mascotas entran dentro de esta categoría y también responden de la misma manera que respondemos nosotros, igual. ¿Cuál fue tu primera experiencia, así como para decir, bueno, tomo la decisión de aplicar este tratamiento, esta medicina a las mascotas que van llegando a mi consulta, por ejemplo? Bueno, es una mezcla. Primero, en lo personal, mi papá tuvo cáncer, falleció hace muy poco tiempo. Y bueno, ante también la necesidad de un familiar, ante una enfermedad, mejorar calidad de vida con esta terapia. Y a medida que empecé a estudiar un poco para ayudar a mi papá,
comenzaron a aparecer pacientes y bueno, empezamos a tratarlos, sí. ¿Cuál sería el tratamiento en el caso de los animalitos? ¿También con el sistema de aceititos o por ahí el vaporizarlos o tenés alguna terapia en especial? Nosotros por el momento tratamos animales con aceite, ¿sí?, de cannabis, lo hacemos con aceite de coco, es vía oral el tratamiento que realiza la mascota. Por el momento es vía oral y también vía dérmica a través de pomadas, que también funciona muy bien. Sí. Y vos notás que, bueno, el dueño de la mascota, por ejemplo, ¿qué es lo que te manifiesta cuando comienza con el tratamiento? ¿Notan que el animalito está mejor, más tranquilo, menos dolor, más, no sé? Las mismas respuestas que tenemos nosotros, cambian la calidad de vida, ¿sí? El animal empieza a vivir de otra manera. Son patologías complicadas, son animales que no comen, que no duermen, que tienen mucho dolor, son animales que vienen con un tratamiento medicamentoso y a veces no funciona. Y bueno, cannabis ha dado paz en la casa, por así decirlo también. Bueno, entonces más que contentos hoy con este seminario porque vemos que hay mucha gente, muchos profesionales médicos que están obviamente interesados y abiertos a aprender sobre el autocultivo y el valor que tiene, ¿no?, la medicina canábica. Sí, la verdad que es importante acercarse, aprovechar estos encuentros. Hay que informarse, todos tenemos que informarnos, tanto el profesional como un propietario de una mascota, como vos, yo, cualquiera, a todos nos puede pasar, así que hay que asistir y aprovechar estos encuentros. Bueno, te agradecemos. Bueno, vamos a conversar con el doctor Nicolás Rochas, del Frente para la Victoria. Él está aquí en este seminario de cannabis en San Antonio Oeste. Además es un hombre que ha trabajado mucho por la ley en la legislatura provincial. Se ha avanzado, tengo entendido, pero no en los pasos que usted quisiera. Por supuesto, ni en los pasos que fundamentalmente no se trata de lo que a uno le gustaría o no, sino de lo que la sociedad necesita. Estamos muy lejos todavía de cubrir cuál es la necesidad real de tantas familias que necesitan de esta medicina, pero sin duda que se ha avanzado. Nosotros presentamos, yo en lo particular, la primera iniciativa respecto de cannabis medicinal aquí en la provincia ya a inicio de 2016, luego presentamos otras iniciativas, finalmente lo único que hay hasta ahora aprobado es una mera adhesión a la norma nacional. Así que lo que no se pudo conseguir por la voluntad política de los legisladores de Juntos Somos Río Negro, que una y otra vez fueron obstruyendo el avance de esta normativa, sí lo fuimos a buscar a través de antecedentes jurisprudenciales, yendo a la justicia con casos concretos, reclamando a la par de las familias este reconocimiento que es un derecho a ellos, un derecho a la salud. Por eso nos vimos en el año 2017 presentando un amparo en Cipolletti, acompañando a una familia que necesitaba que su obra social le cubriera un medicamento con base canábica. Lo logramos, fue un amparo positivo, fue un antecedente muy importante para la Patagonia en ese momento, pero no nos quedamos ahí, luego vinimos y nos contactamos con esta familia aquí de San Antonio Este, en el caso más emblemático de todos, que es el caso de Joaquín. Es uno de los antecedentes más importantes que registra nuestro país, en donde se dio un dictamen del Procurador General, del fiscal jefe de narcocriminalidad a nivel nacional, donde se dispone que precisamente el uso de esta sustancia no puede ser de ninguna manera considerado delito, puede ser considerado droga en el sentido de la ley de estupefacientes, sino que es una medicina, como tantas otras medicinas que tienen y que actúan sobre nuestro organismo. Bueno, ese antecedente, que es el de Joaquín, habilitó que hoy haya plantaciones legales en esta provincia, concretamente a los abuelos, papás y abuelos, que se les habilita a tener el cultivo para la búsqueda y la obtención de su propia medicina. Y bueno, hoy acá acompañando estas iniciativas que tanto favorecen para salir de la clandestinidad, para romper con el tabú, para romper con la estigmatización que hay sobre esta planta, que
bien utilizada correctamente con prescripción médica, ha demostrado ser altamente eficiente en muchas patologías. Y eso es lo que nosotros estamos, luchando por un derecho a la salud de tantas familias que lo necesitan y de un sistema político que está muy de espaldas a la necesidad de la gente, que viene muy demorado en la respuesta que se está dando. Y por eso también aprovechar este marco para venir a compartir un proyecto que vamos a estar presentando en esta próxima semana. Un proyecto donde directamente nosotros lo que solicitamos es que se autorice la plantación a todas aquellas personas que cuentan con una receta, con la prescripción médica de un profesional de la salud que les receta, que les diagnostica la enfermedad que fuese y les receta el uso del cannabis. Que en esos casos esa familia pueda ir y obtener ya la autorización para plantar. Concretamente, ¿qué queremos? Bueno, que Joaquín no sea un privilegiado, que el caso de Joaquín no sea el privilegio para una sola persona, sino un derecho para todos. Esto lo dijimos desde siempre, no queremos un privilegio, queremos derechos para la ciudadanía, por eso es que lo vamos a estar presentando, plasmándolo en una ley que a su vez queremos que sea replicada en todas las provincias para que esto también sea un derecho de todos los argentinos. ¿Cuál es el argumento de la oposición a ustedes en la legislatura para no aprobar o para no avanzar? La verdad que uno no los escucha, por más que lo pregunta, no escucha cuál es el argumento, cuál es el fundamento de por qué oponerse a esto. Sabemos que hay intereses que están en contra. La farmacología, los grandes laboratorios, por supuesto que uno puede elaborar en su propia casa, tener sus propias plantas y elaborar su propia medicina. Lo que no podrías hacer es elaborar tus propias drogas sintéticas. Claro. Entonces uno ahí ve que podría haber intereses económicos en contra. Ahora, no hay intereses confesables, porque yo no he escuchado un solo político, de tantos políticos de Juntos Somos que se oponen a esto, o de algunos ministros como Di Giacomo, que con una desfachatez y una desvergüenza, Di Giacomo, el ministro Di Giacomo, que además es psiquiatra, con una desfachatez, una desvergüenza y con una falta de respeto trató de narcotraficantes a los familiares que necesitan esta medicina. O sea, uno ha llegado a escuchar barbaridades de ese tipo. Lo que no escucha son fundamentos técnicos, fundamentos teóricos, fundamentos filosóficos de por qué oponerse a la obtención de un medicamento que, insisto, tiene aval científico, tiene prescripciones, tiene seguimiento médico y ha demostrado en una multiplicidad de casos que ha hecho mucho bien. Uno puede tener alguna reticencia en esto, pero escuchando a los profesionales, a la gente que consume, los testimonios, realmente no hay duda. No hay duda, no hay ninguna duda, y es más, a uno les pide que se acerque, que dejen de lado la hipocresía, que dejen de lado ese tabú, que dejen de lado esa estigmatización que continuamente hacen, sirviendo vaya a saber a qué intereses, ¿no? Porque no parecen ser intereses confesables, por lo menos no lo explican. Bueno, vamos a dialogar en esta ocasión con Carmen, ella es médica, y nos va a contar un poquito también su experiencia en cuanto al descubrimiento de la medicina canábica y cómo ella lo está consumiendo y cómo le está yendo con este tratamiento y un poco también cómo trata a sus pacientes, porque más allá de que ya es jubilada, todavía ejerce. Sí, todavía ejerzo. Incluso te estoy atendiendo la tercera generación de las pacientes, o sea, atendí a la abuela, a la madre, a las hijas como ginecóloga. Yo lo descubrí a raíz de mis dolores. Tengo una escoliosis, es una enfermedad que deforma la columna y para moverme empecé a andar con bastón. En el mes empecé a interesarme por cannabis. En febrero estuve en el Bolsón, en la feria de la plaza. Me conecté con los que ahí venden, que son productores y venden el producto, y lo empecé a tomar y a la semana me cambió la vida completamente. Usted tomó el aceitito, o sea, en gotas. El aceite. Tomó 3 gotas en ayuna. Y usted como médica, como profesional, ¿no tuvo en ningún momento una especie de recelo, por decirlo de alguna manera, a probar con esta medicina o a ver qué pasaba con esto? ¿Cuál es su pensamiento con respecto a la planta en sí, a la planta de marihuana, que es la que provee la medicina? Bueno, yo pienso que es positivo, es decir, yo creo, en algún momento de mi vida también hice el curso de homeópata, 4 años. Soy doctorada en sexología, también para tratar de integrar todos los problemas de mi paciente. Y con respecto a esto, pienso que todo esto es medicina complementaria, porque creo que uno de los
problemas que se hace con el cannabis es que se cree que es una panacea. Cualquiera dice, tómate esto para esto, tómate esto. No, es un medicamento. Que actúa básicamente en los síntomas de las enfermedades, más que en la enfermedad en sí. Actúa más que nada en los síntomas. Y la primera indicación es el dolor. El dolor. Hay otras cosas en que estamos empezando a ver qué pasa. Es decir, yo le preguntaba al doctor que estuvo hablando, Nicolás Excelente, qué pasa con las enfermedades autoinmunes, como es el lupus, es el líquen, que veo. Y bueno, todo esto es probar de a poquito a ver qué pasa, pero como complemento. Lo recalcaron mucho, por eso me gustan mucho los expositores, es un complemento a usar, es un medicamento y bajo control de un médico. No se puede comprar en un kiosco o en claro, Amigo. Que sea regulado. Que esté regulado, que esté regulado. Carmen, y dígame, ¿usted imaginó en algún momento de su carrera o de su etapa profesional, digamos, activa, que iba a trabajar de alguna manera con esta medicina? Mira, no, porque no la conocía, ¿no es cierto? Es decir, como todas las cosas que empecé a conocer, pero vos pensás que yo voy a cumplir 54 años de médico dentro de un mes. Y entonces no existía la ecografía, no existía la resonancia, no existía la tomografía, no existía ninguna de esas cosas. Así que si me recibiera hoy con aquellos conocimientos sería muy mala. Toda esta evolución, y esto es un paso más. Bueno, ¿y usted cómo va llevando el tratamiento? ¿Cuánto tiempo hace que lo está consumiendo? ¿Qué le dice su familia, sus hijos, sus nietos? Bueno, mi familia al principio se reía porque soy muy inquieta y manejo y ando por todo el país. Después se convencieron que una cosa es el porro, que es la marihuana recreativa que acaba de autorizar para Canadá, y otra cosa es la medicina. Son dos cosas completamente diferentes. Yo ando muy bien con el tratamiento. Incluso tengo una experiencia muy directa, que es mi esposo tuvo 2 ACV y quedó con una crisis depresiva y con antidepresivos, y después que yo llevaba varias veces tomando, consulté con una médica naturista de Cipolletti que lo maneja muy bien y me dijo que lo empezara a dar. Y lo cambió totalmente, o sea, es como cuando lo conocí hace 20 años. Oh, buenísimo. Totalmente diferente. Vaya si le hizo efecto. Sí. Con 3 gotas. 3 gotas sublinguales por día. ¿Y usted también está con el tratamiento? ¿Cuántas gotitas toma por día? Yo tomo 3 sublinguales abajo de la lengua, que es una vía directa, y me alcanza con una sola vez por día. Ahora he aprendido, ya venía estudiando, en qué horario darla, cómo darla, qué decirle a los pacientes, es decir, todo lo que voy aprendiendo día a día. O sea que usted está acompañando también a los pacientes con este tratamiento desde su consultorio. Sí. Tengo varias pacientes con este tratamiento. Sí. Y otra pregunta le quería hacer para ir cerrando ya. ¿Qué le diría usted a la comunidad, a la gente, a las personas que por ahí no se atreven o que por dudas o temores o tabúes que hay impuestos no se acercan a esta medicina justamente por esto que le mencionaba? Bueno, primero, el contacto más fácil que tienen es una ONG, que prácticamente ONG Cannabis existe en todos lados. Y segundo, un profesional, por supuesto, porque no es una panacea, no es una droga mágica, es algo que mejora la calidad de vida. Exactamente. Y bueno, sabemos que está muy complicado todavía el tema de que se haga una ley para esto, para que todo el mundo pueda tener sus plantas, crear su propia medicina, pero bueno, por eso mismo se hacen este tipo de eventos para concientizar un poco más a la gente de que realmente esto es una medicina y no es una droga. Exacto. Hay que concientizar el cuidado, el derecho que tenemos a sentirnos bien. Es un derecho. El derecho de tener una mejor calidad de vida también. Exacto. Bueno. ¿Cierto? Y espero que nuestros legisladores consideren eso desde ese punto y contra el gran monstruo que es la industria farmacéutica, que por supuesto lo va a impedir de muchas maneras.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas que un día esa vida que soñabas, que planificaste hasta el último detalle, no es ni la sombra de eso? ¿Qué harías si un día te das cuenta que tu vida pende de un hilo y tenés que tomar una decisión? ¿Vivirías en la ilegalidad? ¿Renunciarías a tu libertad por cometer un acto delictivo? ¿Condenado por una ley penal que castiga con hasta 15 años de cárcel? ¿Qué harías si tuvieras que incumplir una ley para mejorar la vida de los que amás? Una ley arbitraria que viola los derechos de la salud. En el mes de abril de 2017 alguien nos escuchó. Nació la Ley Nacional 27.350 que nos prometió una reglamentación urgente. Porque hoy somos criminales ante la ley. Hoy puedo ir preso por hacer la medicina de mi hijo. Aún hoy no tenemos respuestas. Aún hoy nos niegan el autocultivo. Aún hoy seguimos siendo invisibles. Ya no queremos que los laboratorios decidan quién vive y quién no. Ya no queremos que las políticas sigan vulnerando el derecho más natural de todos, el derecho a la vida. Somos familias que un día decidimos no cumplir con una ley retrógrada. Que dejan el abandono a miles de personas, niños, adultos mayores, padeciendo en el cuerpo secuelas a veces irreversibles. Pero existe el cannabis, que es una planta que nos devuelve la vida. ¿Es más importante sobreponer una ley que prohíbe la salud que dar respuesta a la vida? ¿Qué harías si una política adversa te niega a escuchar por primera vez la voz de tu hijo? ¿Te imaginas? ¿Qué harías si tu madre retrasa la progresión de los síntomas del Alzheimer? ¿Qué harías si tu abuelo deja de sufrir dolor? ¿Qué harías si por primera vez en tu vida ves a tu hijo sonreír? Saber que el cannabis puede aliviar el sufrimiento humano y no hacer nada, ese es el verdadero crimen. Porque esta es mi historia. Y la de miles de personas que encuentran alivio en una planta. Niños que están despertando. Ancianos que encuentran dignidad en la vejez. Hoy miles de personas dicen basta de jugar con nuestras vidas. Quiero ser legal. Por eso decirle sí al autocultivo. Decirle sí al autocultivo. Sí al autocultivo. Sí al autocultivo. Decirle sí al autocultivo.